Congreso de la Unión aprobó la víspera, por unanimidad, modificar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares para garantizar que las personas con discapacidad tengan pleno poder de decidir en situaciones como casarse, abrir una cuenta bancaria, alquilar una casa, o, someterse a un tratamiento médico, los mismos derechos que tiene cualquier persona mayor de edad, porque se eliminó la figura jurídica de la interdicción. Solo falta que esta reforma se firme y se apruebe y que entre en vigor. Así que para platicar un poco más de la relevancia de este tema, saludamos al director asociado de la División de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Human Rights Watch, Carlos Ríos Espinosa. Carlos, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por platicar de este tema. Encantado. Pues entendemos que esto es un gran avance para las personas que padecían de la interdicción, incluido votar, ¿se entiende? ¿O cómo quedó la reforma? Sí, en México ahora ya se entiende que todas las personas mayores de 18 años tienen plena capacidad jurídica y también la posibilidad de ejercer la capacidad jurídica con apoyos si así lo desean. No es una reforma que específicamente esté dirigida a personas con discapacidad, sino a todas y todos, incluidas personas con discapacidad, pero también personas mayores o cualquiera que quiera hacer uso de su derecho de ejercer esta capacidad con apoyo de otra persona. Y esto reconoce básicamente pues lo que todos hacemos cotidianamente, que es pedir distintos consejos, distintas asesorías para ver lo que queremos hacer con nuestra vida, si queremos rentar una casa, si queremos vender nuestro auto, si queremos viajar al extranjero o tratamientos médicos que queramos tener. Había ciertas personas que se veían desproporcionadamente afectadas por la situación de la interdicción, que fue la que queda derogada con la entrada en vigor de este nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el cual todavía tiene que ser, por supuesto, firmado por el presidente de la República y publicado en el Diario Oficial de la Federación, y se da una vacatio legis, le llamamos los abogados, es decir, un plazo para entrar en vigor que irá hasta el 1 de abril de 2027. Aunque, por supuesto, los estados de la República pueden decidir echarlo a andar antes, ¿no? Que sería lo óptimo, porque de hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su primera sala, ya declaró inconstitucional la interdicción, es decir, los jueces de todos los órdenes del federal y del fuero común ya no están autorizados a aplicar este procedimiento de interdicción. Sí. Pero no hay nada que lo sustituya. Ahora, entonces, sí, escucho. Rápidamente, para entender la parte en donde los jueces van a ser los encargados de nombrar a la persona de apoyo y que esto puede ser además impugnado por los cercanos, preguntar cuáles serían los parámetros que necesitaría un juez para poder determinar quién será la persona de apoyo. Bueno, en primer lugar, sí, el juez tiene que designar a esta persona dentro del círculo cercano de la persona apoyada, que tiene que estar en una situación en la que no puede expresar o la que no se puede conocer sobre ella cuál sea su voluntad, sus deseos, sus preferencias, y por ningún medio, ¿no? Ni siquiera por medios alternativos de comunicación o cualquier otro mecanismo. Entonces, al quedar sin saber cuál es el deseo de esta persona, pues el juez designaría a alguien que fuera apto justo para reflejar esta voluntad de la persona, ¿no? De acuerdo con su historia de vida, con sus tradiciones, con decisiones previas tomadas en otros contextos, ¿no? Sería así. Pero debo decir, se trata de una situación excepcional que aplicaría solamente en esos supuestos. Para el resto de los casos, sí se está previendo en una iniciativa alternativa que fue presentada por la diputada Marisela Zúñiga en el Congreso de la Ciudad de México, que las personas puedan decidir por sí mismas, y si quieren hacerlo con apoyos, pues serían ellas mismas las que designarían el apoyo y las condiciones sobre las cuales se prestaría, ¿no? Carlos, como hacemos todas y todos, ¿no?
Si bien no está específicamente dirigida a las personas con discapacidad, muchos de quienes padecían o padecen alguna discapacidad, parálisis cerebral, etcétera, eran quienes estaban más afectados por la interdicción, que no podían pues ni casarse, personas con síndrome de Down, en fin, que no se les permitía ejercer su libre voluntad. Es así. El lenguaje preferido es más bien hablar de condición, no tanto de padecer, ¿no? Porque las personas con discapacidad pues no son personas enfermas ni sufren, ¿no? Simplemente tienen esta condición de vida, esta diversidad de vida, claro, de condiciones, ¿no? Que refleja justamente pues la riqueza de la humanidad. Y sí, como dices, es correcto, quienes se veían desproporcionadamente afectados por estas reglas de interdicción, de restricción a la capacidad jurídica, pues son personas con discapacidad intelectual, personas con discapacidades psicosociales o aquellas que tienen una condición de salud mental, también se le denomina, pero podría ser también, es muy amplio lo que actualmente todavía prevé el artículo 450 del Código Civil para la Ciudad de México, en su fracción 2, ¿no? Las personas que no puedan gobernarse a sí mismas, dice el Código. Ese es un lenguaje que ya tiene que desaparecer, que ya fue declarado discriminatorio por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que tiene que eliminarse de nuestro ordenamiento jurídico. Y eso es justamente lo que esa alternativa iniciativa que está discutiéndose en el Congreso, pues justo hará, ¿no? Todos los estados de la República se verán precisados a modificar su Código Civil porque no existe ningún procedimiento que pueda ser aplicado para restringir la capacidad jurídica de las personas. Esto quedó justamente aprobado ayer y bueno, esperamos ansiosos la publicación en el Diario Oficial de la Federación pues para empezar la implementación. Así es. Pues, enhorabuena, muchísimas gracias por el espacio y para explicarnos, Carlos Ríos Espinosa, director asociado de la División de los Derechos de las Personas con Discapacidad en Human Rights Watch. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego. Hasta luego.